obvias. Entonces, para comenzar a hacer cuentas desde ya, profe, ¿cuánto van a subir algunos de estos productos? ¿Sube en lo que quede la inflación anual en el año 2025 y sube el porcentaje que se vaya a aumentar con respecto al salario mínimo? ¿Eso es directamente proporcional o se pueden hacer ajustes? Se pueden hacer ajustes. Digamos que todas las personas que pagan arriendo y que ya tienen un contrato, por ley, el ajuste es inflación. Pero para estos propietarios que están cambiando de arrendatario, ahí el incremento puede ser mayor, más amarrado al salario mínimo, por ejemplo. Eh, qué sé yo, servicios de salud y educación, en principio, la inflación es una cota inferior, pero dependiendo del tipo de institución, el ajuste del salario mínimo puede ser la cota superior. Eh, Estoy pensando, bueno, por ejemplo, en pensiones. Las pensiones se ajustan con salario mínimo también. Eh, Tarifas públicas en general con inflación. ¿Ok? Muy, Entonces, depende del tipo de servicio o del tipo de bien. Ok, ¿hay algún otro? Usted ya nos referencia, y eso creo que lo tenemos claro muchos, es el tema, por ejemplo, del arriendo, también algunos servicios de carácter pues, público y eso. ¿Hay algún otro producto, servicio que puede que no tengamos en cuenta, que no lo consideremos y que eso siempre suba sí o sí el año siguiente? Pues servicios personales, qué sé yo, desde servicios de aseo hasta consultorías, etcétera, esos están súper amarrados a los ajustes salariales. Entonces, esos servicios probablemente van a crecer a lo que crezca el salario mínimo. Importante el tema del arriendo, profe, y esto lo tocamos, pero es bueno siempre recordárselo a la gente para que no se deje engañar o para que no estén despistados. El tema del arriendo le sube a a los arrendatarios, perdón, una vez comienza el siguiente año, es decir, el 1 de enero del 2026, a mí ya me comienza a subir. Yo tengo entonces que pagar en enero o en febrero ya esa alza de mi arriendo, o eso cómo funciona. Hay que esperar a Es, que se cumpla el año de contrato. Eso depende del contrato, pero en general se hace año a año. Es decir, si yo empecé mi arriendo en junio, eh, de junio a junio el precio es estable y al siguiente junio es que se ajusta con base en la inflación causada. Pero dependiendo del contrato, pues las cosas pueden ser diferentes. Profe, ¿qué hay que tener en cuenta entonces para estar preparado? ¿Qué consejos puede darnos usted a nuestros usuarios, a las personas que nos acompañan en este momento, para que estén listos para esas alzas que se vienen? Bueno, lo que yo diría es, eh, hay que tener en cuenta que el alza del salario va a ser, el alza del salario en enero va a ser mayor que el alza en precios, porque se le ajusta a uno toda la inflación causada más lo que sea. Entonces, eso implica que el salario real más alto que vamos a tener lo tendremos en enero. De ahí en adelante, los precios seguirán subiendo poco a poco durante todo el año y la capacidad de compra de nuestro salario se irá reduciendo. Hay que tener en cuenta eso. Si hay posibilidades de ahorro, hay que aprovechar los meses de enero, febrero, etcétera. A final del año, ya lo sabemos, la capacidad de pago de nuestro salario es más pequeña. Entonces hay que tener en cuenta eh, esa dinámica. Muy bien, profe, algo importante que ya lo hemos hablado también en estos minutos que llevamos. Va a subir el salario mínimo, pero también para que la gente lo tenga en cuenta y se prepare de cara al 2026. A los trabajadores que ganan más del salario mínimo, ¿se les sube el salario? ¿Se les sube todos los años? ¿Es obligatorio que ese salario suba o eso es a discreción de las empresas? No es obligatorio. Digamos, en general se ajusta por inflación, en general. Pero el salario mínimo puede subir mucho más que los salarios más altos. En general, cuando hay alzas muy fuertes en el salario mínimo, hay como cierta compresión. Se junta más el número de gente que tiene salarios cercanos al mínimo, fundamentalmente porque las empresas tratan de compensar el alza en el mínimo con alzas pequeñas en salarios más altos. Entonces, sí, para personas que tienen salarios altos, el incremento puede ser mucho más bajo. Pero entonces no es obligatorio, es decir, a mí me No puede es subir obligatorio.
lo que pago, pero no necesariamente se me vaya a subir el salario. Correcto. Muy Eso bien. puede suceder. Perfecto, profe, ya para ir cerrando y no quiero desaprovechar que tengo este espacio con usted, quisiera hacerle unas preguntas rápidas sobre la coyuntura económica del país. Lo primero, el salario mínimo. Están anunciando muy posiblemente en unos minutos a las 11 de la mañana de hoy jueves 18 de diciembre pueda darse a conocer el aumento del salario mínimo que se día por decreto. Todavía quedan unos días para que se llegue a algún acuerdo, pero ya las partes en la mesa de concertación han dicho que no hay forma de llegar a un acuerdo y todo apunta, todo direcciona que va a ser por decreto y sería este mismo jueves. Y todo apunta también a que ese aumento del salario mínimo va a ser de 2 dígitos, va a estar por encima del 12%. El ministro Armando Benedetti ya dio luces respecto a eso. ¿Qué opina usted de eso? Preparándonos ya para un aumento del salario mínimo de doble dígito, del 12% o un poquito más. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Cómo cree que va a impactar a la economía del país? Entonces, el salario mínimo, básicamente aumentar el salario mínimo en general no es problemático. Es problemático en la medida en que la productividad media del trabajo no esté creciendo o esté creciendo muy poco. Entonces, lo que nosotros vemos actualmente es una productividad media del trabajo que casi no crece y pues un ajuste del salario mínimo 7 puntos por encima de la inflación, lo que implica es que para muchas firmas va a ser muy difícil mantener el empleo. Eso además empata con otro problema que tenemos y es actualmente la economía está impulsada por gasto público. Tenemos un gasto público que va creciendo mucho, un déficit fiscal muy grande, pero eso no es sostenible eh, en el mediano plazo, qué sé yo, el año entrante ya no va a ser sostenible. En el momento en que caiga la demanda, probablemente vamos a tener un incremento importante en el desempleo. De manera que esas ganancias en salario mínimo pues las van a conservar muy pocos trabajadores. Entonces, en conclusión, creo que no es el momento de tener un ajuste tan alto en el salario mínimo. Muy bien, profe. Y la última, la economía colombiana como tal. Estamos cerrando un año complejo, con muchos retos, con un déficit alto. Hace un día, ayer, si no estoy mal, se anunció un recorte, un nuevo recorte de lo que va a ser el presupuesto del próximo año. Hay un dólar que, aunque todo apuntaba que iba a estar por encima de 4.000, 4.500 pesos, lo que ha hecho es bajar y estar por menos de 3.900. Tenemos unas tasas que muy posiblemente también se mantengan en 9.25 para finalizar el 2025. ¿Cómo ve usted la economía colombiana en este final de año y con qué se va a enfrentar el país en el 2026, que además hay elecciones? Entonces, varias cosas. En resultados puramente, los resultados de desempleo han sido buenos en el último año. El de crecimiento, si bien no es para echar voladores, no ha sido malo. Pero el gran problema que comentaba yo es que el motor de la demanda ha sido gasto público y tenemos un déficit gigantesco. Entonces, para el próximo año probablemente vamos a tener o un ajuste fiscal a las malas o eh, un incremento en los spreads, es decir, en las tasas de interés que pagamos por la deuda muy grandes, eh, mm, que va a terminar, digamos, asfixiando al sector público. En el momento en que se acabe ese motor, en el momento en que se reduzca la demanda generada por el sector público, pues los datos de crecimiento se van a revertir y los datos de desempleo se van a revertir. Entonces, veo malos augurios para el 2026 en términos de macroeconomía.